Capítulo 1. Los orígenes del médico medium. En este libro revelo verdades que no hallarás en ningún otro lugar. No las vas a oír de labios de tu médico, ni las vas a leer en otros libros, ni podrás encontrarlas en internet. Son secretos que aún no han aflorado y que yo estoy sacando a la luz por primera vez. No soy médico. Carezco de formación médica. Sin embargo, puedo contarte cosas acerca de tu salud que nadie más puede decirte. Soy capaz de aclararte cosas sobre una serie de enfermedades crónicas y misteriosas que los médicos suelen diagnosticar erróneamente, tratar de forma incorrecta o catalogar con una serie de etiquetas determinadas, cuando lo cierto es que no son capaces de comprender qué es lo que provoca sus síntomas. Desde pequeño he ayudado a muchas personas a curarse con los conocimientos que estoy a punto de compartir contigo. Y ahora ha llegado el momento de que tú también aprendas estos secretos. Así es como el espíritu me ha dicho que deben ser las cosas. Un huésped inesperado. Mi historia comienza cuando tenía 4 años. Al despertarme una mañana de domingo, oí hablar a un hombre mayor. Su voz sonaba clarísima junto a mi oído derecho. Me decía: soy el espíritu del Altísimo. No existe ningún espíritu por encima de mí salvo Dios. Confundido y alarmado, pensé: ¿habrá alguien más en mi habitación? Abrí los ojos y miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Quizá haya alguien hablando o escuchando la radio fuera de casa, deduje. Me levanté y caminé hasta la ventana. No había nadie. Era demasiado temprano. No tenía ni idea de lo que estaba sucediendo y no estaba seguro de querer saberlo. Bajé corriendo las escaleras buscando a mis padres y la seguridad que ellos me aportaban. No les dije nada de la voz. Sin embargo, a medida que iba transcurriendo el día, empezó a surgir en mi interior una sensación extraña. Me están observando. Al caer la tarde, me acomodé en mi silla para cenar. Me acompañaban mis padres, mis abuelos y algunos otros familiares. Mientras comíamos, me percaté de repente de la presencia de un hombre extraño situado de pie detrás de mi abuela. Tenía el pelo canoso y la barba gris, y vestía una túnica marrón. Di por supuesto que se trataba de algún amigo de la familia que había venido a cenar con nosotros. Sin embargo, en lugar de sentarse con nosotros, se quedó de pie detrás de mi abuela, y solo me miraba a mí. Al comprobar que ninguno de mis familiares reaccionaba ante su presencia, me fui dando cuenta poco a poco de que yo era el único que podía verle. Desvié la mirada para comprobar si así desaparecía. Sin embargo, cuando volví a mirarle, vi que seguía estando ahí y que no dejaba de observarme. Aunque no movía la boca, pude escuchar su voz junto a mi oído derecho. Era la misma voz que había oído al despertarme. En esta ocasión me dijo en tono tranquilizador: estoy aquí por ti. Dejé de comer. ¿Qué pasa?, preguntó mi madre. ¿No tienes hambre? El hombre gris seguía mirándome. Di cáncer de pulmón. Yo me sentía desconcertado. Ni siquiera sabía lo que significaba cáncer de pulmón. Intenté decirlo, pero lo único que conseguí emitir fue una especie de murmullo. Hazlo otra vez, me dijo. Cáncer. Cáncer, dije. De pulmón. De pulmón, dije. A estas alturas, toda mi familia me estaba mirando. Yo seguía centrado en el hombre gris. Ahora di: la abuela tiene cáncer de pulmón. La abuela tiene cáncer de pulmón, dije. Oí la caída de un tenedor sobre la mesa. El hombre gris retiró mi mano de mi abuela, donde yo la había apoyado, y la depositó con suavidad a mi lado. A continuación, se dio la vuelta y empezó a subir unas escaleras que no estaban allí anteriormente. Se giró de nuevo para mirarme y dijo: me vas a estar oyendo todo el tiempo, pero quizá no me vuelvas a ver más. No te preocupes. Y continuó subiendo hasta que atravesó el techo de mi casa, y, ahora sí, desapareció. Mi abuela me estaba mirando fijamente. ¿Has dicho lo que creo que has dicho? Una oleada de pánico recorrió la mesa. Lo que acababa de suceder no tenía ningún sentido por muchas razones, empezando por el hecho de que, hasta donde sabíamos, la abuela estaba estupendamente. No se había notado nada raro ni había acudido a ningún médico. A la mañana siguiente, me desperté, y volví a oír la voz. Soy el espíritu del Altísimo. No existe ningún espíritu por encima de mí salvo Dios. Exactamente igual que la mañana anterior, miré a mi alrededor y no vi a nadie. A partir de ese día, me ha sucedido lo mismo cada mañana, sin falta. Mientras tanto, mi abuela estaba conmocionada por lo que le había dicho. Aunque se sentía muy bien, pidió cita para hacerse una revisión general. Unas semanas después, acudió a la consulta del médico, y una radiografía de tórax reveló que, efectivamente, padecía cáncer de pulmón. La voz. Como el misterioso visitante seguía saludándome cada mañana, empecé a prestar atención a su voz. Era una voz muy clara, entre barítono y tenor, un poco grave pero no muy grave.
Tenía profundidad y resonancia. Aunque sonaba junto a mi oído derecho, poseía el efecto estereofónico del sonido envolvente. Era difícil calibrar su edad. A veces sonaba como un hombre de 80 años excepcionalmente fuerte y sano, lo que concordaba con el hombre gris que vi en la cena. En otras ocasiones, parecía como si tuviera miles de años. Se podría decir que era una voz tranquilizadora. Sin embargo, yo no conseguía acostumbrarme a su presencia. Otros mediums oyen a veces voces interiores, pero la mía no era interior. Era una voz situada justo al lado de mi oreja derecha, como si alguien estuviera de pie a mi lado. No conseguía que desapareciera. Podía bloquearla físicamente. Cuando me ponía la mano sobre la oreja, conseguía que sonara muy débil. En cuanto apartaba la mano, volvía a sonar a su volumen normal. Le pedí que dejara de hablarme. Al principio, lo hice con amabilidad. Luego, dejé de mostrarme tan educado. Sin embargo, le daba igual lo que yo le dijera. Hablaba siempre que le apetecía. El espíritu del Altísimo. Empecé a llamar a la voz por su nombre. Espíritu del Altísimo. A veces le llamaba espíritu, por acortar, o Altísimo. Para cuando tenía 8 años, el espíritu se pasaba todo el día hablándome constantemente de la salud física de todo aquel con el que me cruzaba. No importaba dónde me encontrara ni lo que estuviera haciendo. Me contaba las molestias, los dolores y las enfermedades de todo aquel que estuviera cerca y también lo que debía hacer esa persona para mejorar. La implacabilidad de esta información constante e íntima resultaba terriblemente estresante. Le pedí al espíritu que dejara de decirme cosas que no deseaba saber. Sin embargo, él me respondió que estaba intentando enseñarme tanto como fuera posible y que no podía perder ni un minuto. Cuando le dije que resultaba demasiado exigente, me ignoró por completo. Sin embargo, me di cuenta de que podía entablar una conversación con él. Cuando me hice suficientemente mayor como para poder plantearle cuestiones fundamentales, le pregunté: ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿De dónde procedes? ¿Por qué estás aquí? El espíritu me respondió: en primer lugar, te voy a decir lo que no soy. No soy un ángel. Y tampoco soy una persona. Jamás fui un ser humano. Y tampoco soy un guía espiritual. Soy una palabra. Abrí y cerré los ojos unas cuantas veces intentando comprenderlo. Lo único que se me ocurrió preguntar fue: ¿qué palabra? Compasión, me respondió el espíritu. No supe muy bien cómo responder. Pero no tenía necesidad de hacerlo. El espíritu seguía hablando. Soy literalmente la esencia viva de la palabra compasión. Estoy en la punta del dedo de Dios. Espíritu, no te entiendo. ¿Eres Dios? No, respondió la voz. En la punta del dedo de Dios hay una palabra, y esa palabra es compasión. Yo soy esa palabra. Una palabra viva. La palabra más cercana a Dios. ¿Cómo puede ser solo una palabra? Pregunté sacudiendo la cabeza. Una palabra es una fuente de energía. Existen determinadas palabras que tienen un enorme poder. Dios vierte luz en palabras como yo y nos instila el aliento de vida. Yo soy más que una palabra. ¿Y hay alguien más como tú? Pregunté. Sí, fe. Esperanza. Alegría. Paz. Y más. Todas son palabras vivientes, pero yo estoy por encima de todas ellas porque soy la más cercana a Dios. ¿Y esas palabras también hablan a la gente? No como yo te hablo a ti. Esas palabras no se oyen con el oído. Habitan en el corazón y en el alma de todas las personas. Igual que yo. Palabras como alegría y paz no están solas en el corazón. Necesitan a la compasión para estar completas. ¿Y por qué no puede bastarse la paz a sí misma? Pregunté. Desde que el espíritu entró en mi vida, muchas veces he deseado tener paz y silencio. La compasión es la comprensión del sufrimiento, respondió el espíritu. No hay paz, alegría ni esperanza hasta que aquellos que sufren son comprendidos. La compasión es el alma de estas palabras. Sin ella, están vacías. La compasión las llena de verdad, de honor y de propósito. Yo soy la compasión. Y nadie está por encima de mí salvo Dios. En un intento de encontrarle el sentido a todo aquello, le pregunté: entonces, ¿qué es Dios? Dios es una palabra. Dios es amor, algo que está por encima de todas las demás palabras. Dios es también más que una palabra, porque Dios ama a todos. Dios es la fuente de existencia más poderosa. Las personas pueden amar, pero no pueden amar incondicionalmente a todos. Dios sí puede. Fui incapaz de procesar toda aquella información. Puse fin a la conversación con una pregunta personal. ¿Hablas con alguien más? Porque, si lo haces, pensé, voy a buscarlo para no sentirme tan solo. Los ángeles y otros seres me piden orientación.
Yo atiendo a todo aquel que quiera escuchar las lecciones y la sabiduría de Dios, respondió el espíritu. Pero en la tierra, solo hablo directamente contigo, mi sombra y yo. Como podrás imaginar, esta información era demasiado profunda para poder ser absorbida a los 8 años. Hay otros mediums que han vivido cosas sorprendentes a una edad temprana. Pero ninguna de sus experiencias es comparable a la mía. Poder oír con claridad la voz de un espíritu en todo momento, y poder entablar libremente una conversación con él, es algo extraordinario incluso entre los mediums. Menos habitual todavía es que la voz hable desde fuera de mi oído, de manera que sea independiente de mis pensamientos. Básicamente es como tener a alguien que no deja de seguirme a todas partes, alguien que está constantemente diciéndome cosas que no quiero oír acerca de la salud de todos los que me rodean. La parte positiva de todo esto es que recibo una información de salud increíblemente exacta, mucho más exacta que la que recibe ningún otro medium vivo. Además, el espíritu me informa regularmente de mi propia salud, lo que constituye una gran rareza. Normalmente, ni siquiera los mediums más famosos de la historia podían leer su propio estado. También me da unos datos sobre salud que van décadas por delante de lo que conocen las comunidades médicas. Uno de los inconvenientes principales es que no tengo ninguna privacidad. Cuando tenía 8 años, pasé una semana entera construyendo una presa en un arroyo que corría junto a mi casa. El espíritu me dijo que no era buena idea, porque iba a provocar una inundación en el césped del vecino. No pasará nada, respondí. Y cayó un gran chaparrón, el arroyo subió de nivel, y anegó el césped de mi vecino. Con los gritos del hombre, pude oír junto a mi oído. Te lo dije. No quisiste escucharme. Evidentemente, aquello empeoró mucho la situación. El espíritu está constantemente observando todos y cada uno de mis movimientos y diciéndome lo que debo y lo que no debo hacer. En estas condiciones, resulta prácticamente imposible tener una niñez normal. El mismo año que construí la presa conocí con todo detalle la salud física y emocional de mi mejor amigo, de la niña que me gustaba e incluso de mi profesora, que estaba viviendo una relación tormentosa con su novio. Me enteré de todos los detalles, y fue horrible. No tenía a nadie que pudiera ofrecerme algo de consuelo. Y el espíritu me dijo que, en el futuro, iba a ser todavía peor. Tus mayores retos están aún por venir. ¿Qué quieres decir? Le pregunté. Solo 1 o 2 personas reciben este don cada siglo, me respondió. No es una habilidad intuitiva o psíquica normal. Es algo a lo que la mayoría no consigue sobrevivir. Te resultará casi insoportable no poder vivir como una persona normal, y mucho menos como un adolescente normal. Llegará un momento en que no verás nada más que el sufrimiento de los otros. De un modo u otro tendrás que conseguir sentirte cómodo en esa situación. De lo contrario, lo más probable es que pongas fin a tu vida. Leer los cuerpos. Para entonces, el espíritu se había convertido en mi mejor amigo, pero también en mi cruz. Yo apreciaba el hecho de que me estaba entrenando para cumplir una tarea que habían elegido para mí los poderes superiores. Sin embargo, la tensión a la que me tenía sometido era terrible. Un día me dijo que debía acudir a un cementerio, grande y hermoso, que estaba cerca de mi casa. Quiero que te pongas de pie sobre esa tumba, me dijo, y averigües cómo murió esa persona. Una señora petición para un niño de 8 años. Sin embargo, a esas alturas ya me había bombardeado tanto con datos de salud de amigos y extraños que intenté considerarlo como un caso más. Y, con la ayuda del espíritu, fui capaz de hacer lo que me había pedido. Aquello añadió otra dimensión al don. El espíritu no solo me informaba verbalmente de lo que iba mal en la salud de una persona, sino que también me ayudaba a visualizar un escáner físico del cuerpo de la persona. Pasé años acudiendo a diferentes cementerios para realizar este ejercicio con cientos de cadáveres. Llegué a ser tan bueno en ello que era capaz de percibir casi instantáneamente si la persona había muerto de un ataque al corazón, de un ictus, de un cáncer, de una enfermedad hepática, de un accidente de coche, si se había suicidado o si había sido asesinada. Al mismo tiempo, el espíritu me enseñó a mirar en lo más profundo de los cuerpos de las personas vivas. Me prometió que, en cuanto concluyera aquella formación, podría escanear y leer a todo el mundo con enorme exactitud. Siempre que me sentía cansado o quería hacer algo más divertido, el espíritu me decía: algún día estarás haciendo escáneres de personas para las que tu información supondrá la diferencia entre vivir y morir. Podrás saber si los pulmones de una persona están a punto de colapsarse o si una arteria va a taponarse e impedir el paso de la sangre al corazón. En cierta ocasión, respondí: ¿y a quién le importa? ¿Qué más da? ¿Por qué debo preocuparme? Tienes que preocuparte, me respondió el espíritu.
Lo que hacemos todos los que estamos en la tierra es importante. Las buenas obras que realizas importan más que tu alma. Debes asumir seriamente esta responsabilidad.